Buenas tardes, compañeras, compañeros y asesor. Mi nombre es José Francisco Cárdenas Lira, con número de matrícula 1335-2000. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y actualmente curso el módulo de Derecho Procesal Penal con el maestro Rodolfo Elías González Montaño y estoy desarrollando el reto denominado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Con fecha de elaboración del día 16 de mayo de 2022. Sin más preámbulo, daré contestación a la pregunta del cuestionario relacionados con el texto de Máximo Langer titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. La primera pregunta dice así: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Partiendo de la teoría de Máximo Langer, este establece que existen dos maneras en las que las reformas en materia de justicia penal son trasplantadas o adaptadas entre los distintos países. La primera nos explica que el trasplante de leyes, normas y políticas públicas entre los estados ocurre en razón de que comparten problemas, procesos políticos y sociales muy parecidos. La segunda se refiere a que las reformas en materia de justicia penal se difundieron de países centrales a otros países centrales o periféricos. Como podemos apreciar, los países periféricos estaban destinados a ser receptores de las leyes, normas y políticas públicas que provenían de los países centrales. Una vez contextualizado el tema, nos abocaremos a responder la pregunta planteada, y en este sentido Langer menciona que aparece un tercer modelo que contrasta con los dos anteriores y que el autor denominó difusión desde la periferia. Y esto se refiere a que los países latinoamericanos en vías de desarrollo o de recursos económicos limitados tuvieron la capacidad de crear leyes, normas y políticas públicas propias que difundieron entre sí o hacia países centrales. Este movimiento estuvo conformado por abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias, y que se articularon en una red de expertos activistas. Cabe mencionar que aunque este movimiento reformista estuvieron inmersos organismos extranjeros como la USAID y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre otros, fueron los agentes internos los que determinaron las directrices de las reformas en materia de justicia penal. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos en Latinoamérica se caracterizaron por la falta del debido proceso, transparencia e ineficacia, además de la corrupción y la falta de rendición de cuentas de la Administración de Justicia. En este sentido, los códigos acusatorios se distinguen por no ser iguales en cada país, surgen a partir de un movimiento encabezado por agentes sociales domésticos, presentan diversas características en común, como son los juicios orales y públicos, el fortalecimiento del Ministerio Fiscal, la decisión de poner al fiscal en el lugar del juez a cargo de la investigación preliminar, otorgar derechos a los imputados frente a la policía y durante la investigación preliminar, la introducción del principio de discreción fiscal, el permitir mecanismos de negociación y resolución alternativa de conflictos y expandir el rol y la protección de la víctima en el proceso penal. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La participación de los actores internacionales fue determinante para que la red de activistas y reformadores en América Latina pudieran realizar las reformas en materia de justicia penal, pues aportaron recursos materiales y económicos, como son cursos de capacitación para jueces, fiscales, otros actores legales y oficiales de la policía, asistencia técnica para el manejo administrativo de casos, bases de datos legales y bibliotecas jurídicas, y la provisión de materiales y herramientas para el Poder Judicial. Los actores internacionales participaron conjuntamente con la red de activistas domésticos en la creación de una ruta para cabildear en cada país las reformas en materia de justicia penal, con la organización de seminarios, congresos, programas de capacitación, la publicación de materiales para explicar a las comunidades legales domésticas la imperiosa necesidad de cambiar los códigos inquisitivos por códigos acusatorios, en la búsqueda de líderes políticos que apoyaran esta reforma y por último ayudaron con el cabildeo en las legislaturas de los congresos de cada país para que pasaran las reformas.
Como cierre daré mi opinión en la que indicaré la relación que existe entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Para empezar, considero que México se había rezagado en relación con los demás países latinoamericanos en implementar reformas en materia de justicia penal, pues como lo menciona Langer en su texto, algunos países, a diferencia de la mayoría, habían comenzado tarde su transición a la democracia, pues no les interesaba el debido proceso o la transparencia, y además el delito en ese tiempo no representaba un problema mayor para la sociedad. Asimismo, México fue uno de los países centrales que fue influenciado por la ola reformista encabezada por los países periféricos para concretar su reforma constitucional en materia de justicia penal. Al igual que estos, nuestro país contaba con un sistema inquisitivo que violaba de manera sistemática el debido proceso. Eran ineficaces y poco transparentes, además de los altos índices de corrupción que permeaba a todo el aparato de justicia, y estas fueron algunas de las causas que motivaron las reformas para transitar hacia un modelo de justicia acusatorio. Por mi parte es todo y gracias por su atención.